Yo quiero que en todos lados se escuche este canto mío, pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Hacer memoria es traer el pasado de vuelta al corazón. Es reencontrarse con los recuerdos y conectarse con nuestra historia común, para dialogarla, comprenderla y convertirla en la brújula del futuro que soñamos. La memoria es el elemento colectivo que nos permite generar conciencia y por medio de eso nos ayuda a crear identidad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nunca se debe olvidar y seguiremos para adelante. Es como volver al pasado para retomar el camino, no para retroceder, sino para poder coger elementos de ese pasado que nos permitan entonces avanzar más en nuestro andar. En más de 77 años de conflicto armado, las memorias de las comunidades y organizaciones de víctimas han contribuido a reconstruir el tejido social y resistido en medio de las violencias que persisten. Si contamos esa verdad y se confiesa la verdad, entonces las personas vamos a sanar. Vamos a liberarnos, vamos a perdonar desde el alma. La sanación es colectiva. Es una manera de la gente como descargar todo eso que lleva adentro, contándolo. Colombia, tierra bonita, y ya Colombia no aguanta más. Y cada vez que sentía o siento algo que me quiere doler demasiado, hago una canción para cantar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un complejo de memoria y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno en Colombia, encaminado a escuchar y hacer visibles las voces y experiencias de las víctimas y sobrevivientes. Reconocemos y promovemos todas las memorias, especialmente aquellas que han sido silenciadas, invisibilizadas, tergiversadas y estigmatizadas. Entendemos que cada voz que escuchamos la recibimos como semilla de un proceso de memoria que tenemos el deber de cultivar para que trascienda en las ramas de la historia de nuestro país y florezca como fruto de transformación. Esta es la Colombia en paz, la que estamos construyendo, ya no la estamos soñando. Para eso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio habla y el centro escucha. Impulsamos procesos para que las memorias vivan y resistan. Desarrollamos metodologías con las comunidades para el esclarecimiento de la verdad. Recopilamos y preservamos archivos para recorrer las huellas del conflicto y promovemos espacios físicos y virtuales para abrir la ventana al territorio y el camino hacia la transformación. En el corazón de los procesos, el centro acoge las diferentes expresiones de memoria individuales y colectivas que han existido y resistido en el tiempo. El Centro de Memoria ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo poderoso, donde está recopilando muchísimas historias. Vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto. Que todo lo que construye, todo lo que muestra el Centro de Memoria es con las víctimas. Porque no es lo mismo hablar desde las víctimas que hablar con las víctimas. Nos permite conocer la verdad de lo que aconteció en voces de ellos mismos. Entretejemos las voces de resistencia ancestrales para activar la capacidad que tenemos de empatizar con el dolor, los sentimientos y la dignidad del otro, de la otra. Les invitamos a sumarse al complejo de memoria y verdad para conocer, compartir y apropiar todas las memorias todas. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que se va a guardar todos esos hechos que hemos vivido, que han pasado en las regiones, en los lugares más recónditos y que nuestros descendientes no repitan lo que hemos vivido nosotras. Hemos legado la convicción de que sí es posible tejer el cambio, tejer la paz, siempre y cuando seamos capaces de tejer la unidad. Centro Nacional de Memoria Histórica.
San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mahates, a 60 kilómetros de la ciudad de Cartagena. Tiene sus límites con Malagana, San Pablo, San Juan, San Cayetano, la vereda de la Bonga. Está ubicado en la falda de los Montes de María, fundado por negros y marrones del África, por el mal llamado descubrimiento de América. Se asentaron en este territorio y el cual también asentaron unas bases culturales que hoy permite ser el primer pueblo libre de América y reconocido por toda su cultura material, entre eso la lengua, la música, la medicina tradicional, la gastronomía, la ritualidad palenquera, ¿no? Hoy convergen todos esos elementos culturales y permite que hoy San Basilio de Palenque sea reconocido a nivel nacional e internacional. San Basilio de Palenque antes del conflicto era una comunidad pues donde la solidaridad era mucho más fuerte. Somos de viviendas numerosas, de familias extensas. Nosotros acá estamos conformados por cuadros. Estos cuadros pues son desde que el chico tiene más o menos una edad entre la pubertad hasta que fallece. Los cuadros se dan de forma mixta o solamente de un solo género. Y pues así nosotros, nuestra convivencia era totalmente pacífica. No conocíamos acerca de cómo era el conflicto armado fuera de nuestro territorio. Nosotros no sabíamos qué era esa palabra de conflicto armado. Conocíamos al ejército porque ya de tanto ver en la televisión, pero todo lo veíamos como caso muy alejado de nosotros, como si fuera algo que nunca nos fuera a tocar. Ya veníamos sufriendo de cierta manera todo el proceso de violencia, ¿no? Una violencia armada como la que luego nos tocó vivir, que nosotros no hacíamos parte del conflicto, pero nos involucraron tanto el Estado como los grupos al margen de la ley. La primera masacre que hubo, la hubo en la plaza, donde asesinaron a un señor que era tendero. El señor no era palenquero, pero estaba casado con alguien que era de Palenque. Y también habían asesinado a otro señor que era de acá de Palenque y lo dejaron a ambos tendidos en la plaza. Luego en el año 2003, luego asesinaron en el año 2000, en 4 de enero, hubo una incursión militar acá en nuestro pueblo de la Infantería de Marina, el batallón de Malagana, porque supuestamente acá en nuestra población pues se encontraban algunos guerrilleros y entraron pues haciendo tiros, así, y se fueron, comenzaron a hacer tiros. En uno de esos, pues, impactó el cuerpo de un señor que venía de su finca, y pues fue un hecho que pues a nuestra comunidad en ese momento pues le generó mucho temor, porque nuevamente estábamos sintiendo lo que habíamos vivido como 7 años atrás, que fue lo de los señores de la tienda, volver a vivir ese episodio. Y porque ese día que entré al batallón fue como algo de película, como cuando uno se sentía como si estuviera en medio de una película de Rambo con los chinos allá peleando. Y después de eso, un mes después, casi 2 meses después, ocurrió la masacre en la plaza, el 3 de enero
el 3 de febrero del año 2001. Del año 2001, eran aproximadamente casi las 12 del mediodía, cuando entró una camioneta. Estaban los chicos, el billar era uno de los epicentros donde casi todos los chicos, los jóvenes, a esa hora pues ya habían terminado jornada escolar y se reunían en el billar. Estaba el billar súper lleno de muchos jóvenes, y cuando entró la camioneta, pues como ya en diciembre se había vivido el hecho, muchos de los jóvenes que estaban ahí comenzaron a correr sin saber que era la camioneta. Me imagino que el mismo Espíritu Santo los alentó y comenzaron a salir del billar. Cuando los señores entraron armados haciendo tiro desde que entraron en la camioneta. Hubo un chico que iba a salir para Cartagena, pero cuando eso pues no existían mototaxi ni nada de eso, sino que entraban carros, y acá los carros que entraban era que nos sacaban hasta Malagana. El chico intentó meterle la mano para ver si iban de salida para que lo llevaran, y lo que hicieron fue comenzar a dispararle. Y eso hizo de que los demás que estaban adentro sintieran el alboroto de los disparos y comenzaron a volar paredillas. Los 4 chicos que asesinaron se quedaron dentro del billar sin opción de salir. Y a todos los mandaron que se acostaran, a 3 de ellos, y fueron que los asesinaron. Al otro lo asesinaron en la entrada del billar. Soy víctima porque en el año 2001 mataron a un hermano mío en la plaza de Palenque, en el billar. Se llamaba Manuel Valdés. Aquí se puede ver la foto. Un joven emprendedor, estudiante, muy aplicado en lo que hacía y con ganas de echar para adelante como todos los jóvenes de Colombia, ¿no? Como tal, el hecho del billar marcó la vida de los niños, de los jóvenes, de las abuelas, de las jovencitas, de las señoras, de toda la comunidad completa. Nos marcó. ¿Por qué nos marcó? Porque los 4 jóvenes que estaban, uno era, como decimos popularmente, era la oportunidad, o era donde su familia le apostaba para poder salir un poco adelante. Los otros 3 eran los prospectos en el boxeo. Eran nuestros deportistas quienes habían fallecido ese mediodía. Eran nuestros deportistas quienes estábamos recogiendo, y no solamente eso, sino sus edades. Sus edades eran jóvenes apenas empezando su vida, que todavía no llegaban ni a los 18 años. Quienes estaban tendidos ahí como si hubiesen alguna vez en su vida accionado un arma. Y eran jóvenes que ninguna, en toda nuestra comunidad, no teníamos quejas de ellos. En la casa directamente ha sido muy afectado, y mucho, a nosotros nos ha afectado mucho la pérdida de mi hermano mayor, porque era un hermano que siempre estaba atento con nosotros y nos daba bastante consejo, nos ayudaba en las tareas también. Pues. Me ha dolido mucho, y a mi papá, a mi mamá, todavía en la hora, y papá a veces todavía no supera ese dolor, un dolor muy grande. Y toda nuestra comunidad comenzó a sentir, y no solo, sino su familia, cómo la familia de esos jóvenes se fueron deteriorando. Cómo fue la primera vez que yo vi de que de verdad un papá se moría por un hijo. Se murió por un hijo. Porque a raíz, después que pasa esto, la mamá de uno de los chicos a los pocos años muere, y una de las tantas cosas que aceleró su muerte fue precisamente su pena moral, porque a ella no solamente le asesinaron un hijo, a ella le asesinaron 2 hijos. Le asesinaron a su hijo que ella parió y a un nieto que ella crió.
el papá de otro joven que veía todas, era como que su niño de sus ojos, a pesar de que tenía muchos otros hijos, y fallece a los 4 meses después que su hijo falleció. Y todo lo hizo de pena moral, de pensar que su hijo se lo asesinaron sin haber hecho nunca nada. Que hay que diferenciar un poco la violencia colectiva y mirar también por otro lado la violencia individual, que es la que podemos decir que es un poco a lo personal. Cuando hablamos de violencia colectiva nos estamos refiriendo a todo ese poblado de San Basilio de Palenque y todo el territorio que habita allí, y muchas personas que de pronto no están en el territorio y que hoy no están por algunas circunstancias. Pero cuando hablamos de ese dolor más personal, nos estamos refiriendo al yo, al qué te pasó en estos momentos, en ese momento. Siempre hemos dicho que estos espacios también nos ayudan a reflexionar y a enseñarle a, como usted lo contaba, a su nieta, qué pasó en ese momento. Pero recordar momentos como eso nos permite como que vivir nuevamente la historia. Pero eso para mí y para muchos de nosotros no es malo, porque recordar es vivir, y cuando tú recuerdas y amplías ese conocimiento, es porque la memoria sigue viva y no vuelve a suceder. Cuando tú te olvidas de lo que pasó, estamos tendidos nuevamente a que se repita la historia. Eso es lo que nosotros hemos considerado memoria colectiva. El hombre ha dejado de cultivar la tierra, explotar la tierra, ha dejado de tener el ganado también, por el temor al conflicto, porque mucho del tema que se fracturó también fue el tema del ganado, porque muchos tomaban la especie del ganado y se la llevaban. Entonces la gente está buscando alternativas, diferentes alternativas. Los jóvenes ya no van al campo, sino van a la ciudad a estudiar. Entonces digamos que de una u otra manera el conflicto ha fracturado tanto el tejido social, cultural, también familiar, ¿no? Porque ha visto muchísimos asesinatos. Entonces ha quebrantado las comunidades. Entonces eso ha sido el conflicto que ha penetrado fuertemente en la comunidad, y hoy buscamos diferentes soluciones para poder resistir con el conflicto, vivir con lo que ha pasado. No nos olvidamos lo que el conflicto hizo, pero sí queremos superar esa brecha que ha hecho el conflicto en nuestra comunidad. Y lo buscamos precisamente en las situaciones de cultura, ¿no? La forma de convivencia, el tema de los cuadros que se hablaba, que también se desintegró, pero ha sido también un fuerte, porque los cuadros han servido como ese organismo, digamos, organización social de la comunidad, grupo solidario que se tienden la mano en casos de dificultades, pero también en temas de fortaleza. Ha sido importante convivir. Y la música, para nosotros palenqueros, la música es algo transversal, ¿no? Porque esta es la vida y muerte de los palenqueros. Entonces eso ha permitido que los miembros de la comunidad puedan ir sobrellevando esta carga que viene de diferentes años. Entonces así hemos ido buscando alternativas, los diferentes proyectos que nosotros buscamos, trabajar con los niños, el adulto mayor, es decir, que haya una intergeneracional de esos elementos culturales y que podamos vivir en paz dentro de la comunidad palenquera. El territorio para nosotros palenqueros, más allá de ser un tema de explotación agrícola, es el estilo de vida nuestro, es la forma como nos vemos en el territorio. Es decir, un palenquero en Palenque no es el mismo palenquero en la ciudad, no se refleja ese mismo palenquero. Sin embargo, nosotros hemos constituido lo que se llama diáspora palenquera, los palenques urbanos, las ciudades, ¿no? Y que mantienen un contacto, interlocución con el palenque de San Basilio. Necesitamos que el Estado
comience a hacer unas políticas no de gobierno, son políticas de Estado, que comience a hacer políticas de Estado sobre acciones afirmativas sobre el pueblo negro palenquero. Necesitamos esas acciones afirmativas de transformación de la comunidad, y no hablo de transformaciones físicas, hablo de transformaciones emocionales, espirituales, el palenquero. También queremos que las promesas que se hagan sobre los palenqueros se cumplan también, se comiencen a hacer políticas públicas de acciones afirmativas para el palenquero, y se comienza a pagar la deuda histórica también que tiene el Estado con los palenqueros, y eso ayuda a transformar el palenque, ver el palenque de otra manera en el futuro, que los hijos nuestros, que los nietos nuestros gocen de un palenque en paz, pacífico, ¿sí? Y que todo sea un reino de paz. Señores del Centro de Memorias Históricas, por lo que vivimos, por lo que sufrimos, por todo lo que hizo el conflicto armado, pasó, le pedimos que ya esos hechos atroces no se repitan. Porque imagínense, algo inhumano lo que sucedió, lo que hizo el conflicto armado, no únicamente acá en nuestra comunidad y en sus 5 veredas, sino en Colombia. Eso a nadie se le va a olvidar lo que pasó. Un 3 de febrero, en medio de la conmoción, el sol resplandeciente, era como casi las 2. Y de pronto un alboroto sucedió y alguien corriendo gritaba como si todo se acabara, mientras las madres cocinaban, ansiosas a sus hijos esperaba. Luego unas voces de llanto que decían: a los muchachos los mataron. Sí, a 4 jóvenes con sus vidas acabaron, y a un pueblo entero triste y desolado dejaron. Yo quiero que en todos lados se escuche este canto mío, pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Hacer memoria es traer el pasado de vuelta al corazón. Es reencontrarse con los recuerdos y conectarse con nuestra historia común, para dialogarla, comprenderla y convertirla en la brújula del futuro que soñamos. La memoria es el elemento colectivo que nos permite generar conciencia y por medio de eso nos ayuda a crear identidad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nunca se deben olvidar y seguiremos para adelante. Es como volver al pasado para retomar el camino, no para retroceder, sino para poder coger elementos de ese pasado que nos permitan entonces avanzar más en nuestro andar. En más de 77 años de conflicto armado, las memorias de las comunidades y organizaciones de víctimas han contribuido a reconstruir el tejido social y resistido en medio de las violencias que persisten.
Si contamos esa verdad y se confiesa la verdad, entonces las personas vamos a sanar. Vamos a liberarnos, vamos a perdonar desde el alma. La sanación es colectiva. Es una manera de la gente como descargar todo eso que lleva adentro, contándolo. Colombia, tierra bonita, y ya solo te aguanta más. Y cada vez que sentía o siento algo que me quiere doler demasiado, hago una canción para cantar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un complejo de memoria y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno en Colombia, encaminado a escuchar y hacer visibles las voces y experiencias de las víctimas y sobrevivientes. Reconocemos y promovemos todas las memorias, especialmente aquellas que han sido silenciadas, invisibilizadas, tergiversadas y estigmatizadas. Entendemos que cada voz que escuchamos la recibimos como semilla de un proceso de memoria que tenemos el deber de cultivar para que trascienda en las ramas de la historia de nuestro país y florezca como fruto de transformación. Esta es la Colombia en paz, la que estamos construyendo, ya no la estamos soñando. Para eso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio habla y el centro escucha. Impulsamos procesos para que las memorias vivan y resistan. Desarrollamos metodologías con las comunidades para el esclarecimiento de la verdad. Recopilamos y preservamos archivos para recorrer las huellas del conflicto y promovemos espacios físicos y virtuales para abrir la ventana al territorio y el camino hacia la transformación. En el corazón de los procesos, el centro acoge las diferentes expresiones de memoria individuales y colectivas que han existido y resistido en el tiempo. El Centro de Memoria ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo poderoso, donde está recopilando muchísimas historias. Vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto. Que todo lo que construye, todo lo que muestra el Centro de Memoria es con las víctimas. Porque no es lo mismo hablar desde las víctimas que hablar con las víctimas. Nos permite conocer la verdad de lo que aconteció en voces de ellos mismos. Entretejemos las voces de resistencia ancestrales para activar la capacidad que tenemos de empatizar con el dolor, los sentimientos y la dignidad del otro, de la otra. Les invitamos a sumarse al complejo de memoria y verdad para conocer, compartir y apropiar todas las memorias todas. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que se va a guardar todos esos hechos que hemos vivido, que han pasado en las regiones, en los lugares más recónditos, y que nuestros descendientes no repitan lo que hemos vivido nosotras. Hemos legado la convicción de que sí es posible tejer el cambio, tejer la paz, siempre y cuando seamos capaces de tejer la unidad. Centro Nacional de Memoria Histórica,